tenemos entre nosotros al profesor David Doncel Abad. Le agradecemos su presencia desde el primer momento. Nos dijo que vendría a compartir sus conocimientos con todos nosotros en un tema muy interesante. Uno de los cambios que se está produciendo en nuestro mundo es el cambio geoestratégico, en donde, según los analistas, nos encontramos en un mundo multipolar de distintos focos, de distintos centros, y uno, si no el principal, es el del Pacífico. Ya no es el Atlántico el eje de la geoestrategia en el mundo, sino que es el Pacífico, con nuevas potencias emergentes, con la aparición de nuevas potencias como pueden ser las asiáticas y en concreto China. No nos interesa tanto, y es como le planteábamos también pues su ayuda al profesor David Doncel, hablar tanto de los equilibrios de poderes, de fuerzas, de lo que se conoce como la geoestrategia, cuanto de los aspectos culturales. La aparición de las nuevas potencias, ¿no?, emergentes en el área de Asia nos exige a nosotros, que estamos culturalmente pues más alejados de todos estos países, conocer a quienes ya en gran parte son nuestros vecinos, que son las poblaciones asiáticas. Van a ser también con quienes entablemos relaciones comerciales, relaciones culturales. Aquí sabemos que en Salamanca llevamos celebrando, me parece que el nuevo año chino en la Plaza Mayor y con algunas figuras, por lo menos 2 o 3 años, yo creo. Es una expresión de que tenemos que ir conociéndonos y estrechando también lazos las distintas culturas. Este es el motivo y este es también el impulso de esta conversación de esta tarde. Voy a presentar al profesor que hoy nos acompaña, al profesor David Doncel Abad, que es doctor en Sociología con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral llevaba por título La organización educativa de la diferencia, análisis comparativo de la dinámica de construcción de identidad colectiva en el estado de las autonomías. Y este título de la tesis, que es muy académico, marca lo que son sus 2 ámbitos de investigación sociológica. Por un lado la educación y por otro lado las identidades culturales. Y por eso últimamente ha dedicado muchos trabajos y muchos estudios a analizar las condiciones educativas de las comunidades chinas aquí en España, ¿no? Es experto en investigación social aplicada y análisis de datos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es también experto en relaciones internacionales y diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es también experto en sociología de la educación por el Ministerio de Educación. Actualmente es el coordinador en la Universidad de Salamanca del Máster de Estudios de Asia Oriental. Y ha participado y participa en distintos proyectos de investigación. Uno sobre la sociedad contemporánea en Corea, financiada por la Academia de Estudios Coreanos. Ha sido profesor visitante en las Universidades de Estudios Internacionales de Xi'an, en China, en la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang, y es investigador visitante en el Centro de Estudios para Asia de la Universidad de Kanagawa, en el Centro Chino de la Universidad de Oxford. Su línea de trabajo estriba en la modernización de las sociedades de Asia Oriental. Es autor de más de 25 publicaciones, entre obras en colaboración de libros, artículos especializados, y la mayoría de ellos tienen relación con la educación, con la identidad cultural y con la vida de las comunidades asiáticas aquí en España. Pues muchas gracias. Ya pueden ver, ¿no?, de este pequeño currículum que no solo conoce el tema por estudio, sino que lo conoce también en la práctica. Pues muchas gracias, David, por estar aquí entre nosotros. Pues muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta amable presentación y sobre todo por esta invitación a compartir con todos vosotros esta oportunidad de hablar de algo que realmente, como habéis podido comprobar, a mí pues realmente me interesa, me gusta, que es el conocimiento de las sociedades de Asia Oriental y en este caso concreto de la sociedad de China. Pues muchísimas gracias y visto también un poco el díptico de todas las personas que van a participar, pues desde luego es un honor compartir el cartel, ¿no?, con los nombres que aquí hay presentes y que intentaré estar presente también en sus presentaciones. Al hilo de lo que has comentado, China, bien es verdad que China está cambiando la geoestrategia, el mundo está cambiando los balances, la importancia, y aunque esa va a ser la excusa para que hablemos de China, como bien has apuntado, yo hablaré más desde un punto de vista de comprender a China, porque la geoestrategia está cambiando y en realidad China ya está entre nosotros. El segundo grupo de estudiantes más numerosos en la Universidad de Salamanca a día de hoy son estudiantes chinos. En el siglo XVI, en la primera misión diplomática que llega española a China, ya va un estudiante de la Universidad de Salamanca, como tal. O sea que ya teníamos cierta conexión, aunque China en ese sentido ha recuperado muchísimo más protagonismo a día de hoy. Y solo tienen que pasear ustedes por Salamanca para ver la presencia de Asia en Salamanca. No solo China, también japonesa, que Japón es muy importante en Salamanca, pero en este caso China. Y en China conocen a Salamanca como la ciudad dorada. Y les parece impresionante que toda la universidad sea la ciudad y la ciudad sea la universidad, ¿no? Entonces, eso es algo que les llama muchísimo la atención. Bien, aquí ustedes ven en la pantalla, ven el título que es Cambios geopolíticos, aprender a dialogar con una nueva potencia, con China. Y en verde ven un título que es Leer el viento. Si consigo que ustedes comprendan, a lo mejor ya lo saben, entonces, bueno, ¿qué quiere decir leer el viento? Entonces me he explicado bien esta tarde, si no tendría que repetirlo. Entonces, eso es leer el viento. Les voy a poner, no sé si se verá bien, no se ve bien, este es el globo terráqueo. Nosotros, desde España, cuando vemos el globo terráqueo, ¿qué está en el centro del globo terráqueo? España, el meridiano de Greenwich. Así ve el mapa China. ¿Qué observan ustedes? ¿Dónde está España? En ese corazón. Ahí está España para China. España en chino es Xibanyang. ¿Dónde se encuentra China? En el centro. China en pinyin es Zhongguo. Disculpe, no sé. Sí, la luz, sí es. Pero bueno, pero al menos se ve la ubicación de España, que es importante. El problema es que si apagamos la luz no sale la grabación. Por eso no podemos oscurecer la sala en esta zona. Entonces, pero en este caso lo importante es ver la ubicación de cada uno. Entonces, la pregunta que nos lanzamos nosotros, ¿conocemos a China? ¿Comprendemos a China? ¿Sabemos cómo China interpreta la situación?
Voy a dar un paso más, porque esto tiene una explicación detrás. Y hoy es 5 de diciembre, ¿verdad? Pues vamos a hablar del 5. Vamos a hablar del 5. En la vida cotidiana de los ciudadanos chinos, de las ciudadanas chinas, el 5 es muy importante en su día a día. Es lo que se denomina la escuela filosófica de la teoría de los 5 elementos. De ella, de esta teoría de los 5 elementos, derivan, por ejemplo, a lo que a lo mejor podemos conocer nosotros, el calendario chino, que son 12 animales, lo que es el horóscopo chino, e influye en el día a día de sus vidas. Por ejemplo, como anécdota, las mujeres que nacieron en el año de la cabra tienen menor probabilidad de casarse. Así es, sociológicamente hablando. Y el año del dragón aumentan la natalidad en China. Por estas creencias, es decir, son creencias que influyen en el día a día. Vamos a ir un poco más. Aquí, el 5, en esta teoría de los 5 elementos, encontramos, esto es el taoísmo, ¿no? Es una escuela filosófica de ello. Tenemos los 5 elementos de la tierra. El fuego brilla y asciende, la madera permite superficies curvas y ángulos rectos, son muy profundos, ¿eh? El metal se moldea y se endurece, la tierra se siembra y se cosecha, y ahí establecen toda su teoría. Después están las 5 virtudes, que es la riqueza, longevidad, virtud, paz de espíritu, vida sin enfermedades. Pero donde yo quiero aterrizar son en su geomancia, en los 5 elementos de la tierra. China tiene 5 puntos cardinales, nosotros 4, norte, sur, este y oeste. Ellos tienen norte, Beijing, que es la capital, que quiere decir la capital del norte. Tienen el sur, Nanjing, que era la capital antigua, que era la capital del sur. Tienen el oeste, que es Xibanya, España. España quiere decir algo que está muy al oeste. Es lo que significa. Algo que está muy lejos. Tienen el este y tienen el punto medio, el centro, como punto cardinal. ¿Y qué está en el centro? Zhongguo. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir el país del centro? Entonces, ¿qué observamos? Para nosotros China es el lejano oriente y nosotros somos el lejano oeste. Entonces, estamos lejos geográficamente, aunque con avión ya llegamos en 8 horas, 14 horas, pero estamos muy lejos cognitivamente, desde el punto de la comprensión. Honestamente, yo llevo estudiando sobre China 13 años, he viajado 5 veces, en abril vuelvo otra vez, y realmente es muy difícil comprenderlos y viceversa. No comprendemos cómo interpretan la realidad. No comprendemos bien cómo codifican las situaciones, el día a día, las interacciones sociales. Tampoco comprendemos cómo actúan. Yo, como sociólogo, me voy a centrar en cómo se comportan en las interacciones sociales. Y yo lo que espero con esta charla es que vosotros podáis comprender a ellos cómo se comportan en su día a día, en algunos aspectos, darles estas claves de comportamiento, para codificarlo, para comprenderlos, porque necesitamos comprenderlos, porque son ya nuestros vecinos globales y locales. Ojo,
Pero no solo eso. Necesitamos comprenderlos porque para que funcionen las sociedades, para que funcionen las interacciones hace falta confianza, ¿no? Y ahora volveré a este concepto de la confianza. No los comprendemos y hay una dificultad más para comprenderlos. La cultura, la sociedad de China, pertenece a un modelo cultural que se denomina modelo de alto contexto, modelo cultural de alto contexto. Aquí veis en los extremos, en un extremo está China y en otro Alemania, que es una cultura de bajo contexto. Y China es una cultura de alto contexto. ¿Qué quiere decir alto contexto? Que es muy importante la comunicación implícita. Cuando están dos personas hablando, lo importante es qué es lo que hay alrededor. Le da mucha importancia a la comunicación no verbal, a los gestos. Y le da mucha importancia a las relaciones sociales, a la confianza. Es una cultura donde primero tienes que ganarte la confianza. Si quieres hacer negocio, por ejemplo, si quieres hacer negocio con ellos, tienes que estar primero la confianza y las relaciones sociales. Pues imaginaros lo lejos que están y encima estos planteamientos culturales. Ahora pondré un ejemplo. Fijaros, insisto en esta idea, en el buen funcionamiento de las relaciones sociales entre dos personas. Las dos personas tienen que tener la capacidad de comprensión, de interpretar la situación, de codificar la situación y de dar una respuesta a la situación. En Castilla somos una cultura de bajo contexto. En Castilla, sobre todo, hay que ir por la vía fácil. ¿Y cuál es la vía fácil en Castilla? Decir la verdad. Primero me cuentas la verdad. Y en Castilla eso se lleva a gala, ser claros. En Castilla hay que ser claros. Y decirlo. Oye, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Claro y directo. Y lo importante es el texto. En China no. En China no. Y entonces, estas cosas hay que saberlas y hay que saber interpretar. Y en sociología esto es muy importante, lo que se denomina la interacción social. Por ejemplo, imaginaros, os voy a poner un ejemplo, de la importancia de poder codificar una situación. Imaginaros que estamos en la Plaza Mayor y me encuentro a una chica que me gusta mucho y le digo, oye, pues, que me gustas mucho. ¿Parezco convincente? Ahora le digo, le miro a los ojos y le digo, oye, que me gustas. Es muy importante saber interpretar el mensaje en este caso, Bueno, y muchos en la vida cotidiana. Pues imaginaros esto en China, donde lo que tienes que interpretar es el entorno, el contexto, para ganar esta confianza. Y entonces en China, ¿qué es lo que hay que interpretar? Leer el viento. Eso es leer el contexto, leer el viento. Por ejemplo, en China, un interlocutor te puede preguntar, ¿estáis hablando? Y de repente te puede decir, ¿qué reloj tan bonito tienes? ¿Y tú de qué le vas a hablar? ¿Le ha gustado mi reloj? Pues sí, me lo compraron en una joyería, ¿qué tal? No sé qué, muy bonito y demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te has fijado cómo te miraba. Si tenía el ritmo, estaba tenso, porque en realidad, ¿sabes lo que te estaba diciendo? Te estaba indicando que mirases la hora, que no tiene tiempo y se quiere ir. Eso es leer el viento, leer el entorno, la comunicación no verbal. Entonces,
a partir de ahora, esta ha sido la introducción, y a partir de ahora, ¿qué vamos a ver? Yo os voy a mostrar elementos que nos permitan codificar, comprender esta interacción social entre ellos. ¿Por qué pensamos de una manera diferente? Y estos elementos para saber interpretar, para saber actuar, sobre todo para saber cómo interpretan y cómo actúan ellos, son elementos que tienen que ver con la estructura y con la cultura. La estructura social de una sociedad condiciona nuestra capacidad de conocimiento, como comprendemos, y nuestra cultura también, nuestros valores, ¿no? Entonces, vamos a ver qué elementos estructurales y culturales son los que condicionan la interacción social en China y por ende entonces nos va a permitir a nosotros comprenderlos, codificarlos, entenderlos. ¿Qué elementos son? Pues estos elementos que son la columna vertebral de la sociedad de China contemporánea, son el colectivismo y la jerarquía. Vamos a hablar un poco del colectivismo. El colectivismo quiere decir que el grupo es más importante que el individuo. La identidad individual queda subsumida en el grupo. Lo importante es el grupo. Y si es el grupo, entonces lo importante son las relaciones sociales. Y entonces para que el grupo funcione, tu comportamiento tiene que ser virtuoso. Ahora hablaremos de esta cuestión. Y un elemento muy importante, la vergüenza. La vergüenza como especie de control social, ¿no? De la vergüenza. En nuestras sociedades más individualistas, el principio es el de la culpa. Nosotros sentimos culpa como especie de control social. En estas sociedades lo importante es no la vergüenza. Eso por un lado, el colectivismo, y por otro lado la jerarquía. La jerarquía entre grupos sociales. Ya hablaremos de eso poco a poco. ¿Por qué la jerarquía? Porque en la jerarquía tiene que ver con el poder, con la definición de los roles sociales, de quién es quién y cómo me debo de comportar yo en la sociedad, y sobre todo, en este caso concreto, quién obedece. Es muy importante este juego de palabras, vergüenza y obediencia, en la sociedad, porque estos elementos van a orientar la interacción social, cómo se comportan ellos en sociedad. Bien, vamos a centrarnos ahora en el aspecto del colectivismo, de la virtud. ¿Por qué? Porque los principios de la virtud en China vienen sustentados por el confucianismo. Es una sociedad confuciana, como ya algunos de vosotros sabréis. El confucianismo es una filosofía, es un pensamiento que establece un método racional que regula las relaciones sociales, familiares, políticas, que persigue una sociedad pacífica, como ellos denominan una sociedad armoniosa. Insisto, donde lo importante es el grupo y las relaciones sociales. El confucianismo establece una moral racional, una ética, que orienta a las personas cómo se tienen que comportar, y una persona se tiene que comportar de manera virtuosa. Fijaros, este cuadro que veis en la pantalla
en realidad es el arquetipo de cómo debe ser una persona virtuosa en sociedad. De hecho, detrás de este cuadro está la teoría de la naturaleza humana en Confucio, que Confucio decía: todos los hombres son iguales al nacer. ¿Qué quiere decir por iguales? Que todos los hombres al nacer tienen la misma capacidad para mejorarse a sí mismo intelectualmente y moralmente. Y aquel que mejore intelectualmente, que estudie mucho y que tenga una conducta virtuosa, podrá llegar a ser príncipe, dice él. Puede llegar a lo más alto de la sociedad. Bien, entonces cultiva mucho los valores y este principio pues se aplica también a la vida diaria. Si me permitéis explicarlo un poco, ¿cómo sería este comportamiento ideal? Pues, por un lado, una persona tiene que atender a los ritos. Los ritos alude a esta idea de colectivismo, a las normas sociales. Entonces, un hombre, una mujer, tiene que tener rectitud. Tiene que adecuar su comportamiento a las circunstancias. Una persona tiene que ser ecuánime. ¿Qué quiere decir ecuánime? Que no se puede dejar llevar por la pasión, por sus sentimientos. Tiene que ser calmado, racional. ¿Por qué? Porque de esta manera se acerca de nuevo al justo medio. Y el justo medio es la armonía. Vosotros, la idea es, porque una persona que se deja llevar por la pasión, yo siento, yo quiero, y llora y demás, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Acentuar su individualidad. Y eso no puede ser. Lo importante es el grupo. Entonces tiene que ser siempre adaptarte al grupo, ser ecuánime, no molestar, no sobresalir. Esto es, por ejemplo, le voy a decir más adelante, pero lo comento ahora. Por ejemplo, esto se enseña en las escuelas desde primaria. ¿Qué hace un niño en la escuela en España cuando se le pregunta ¿quién sabe esta pregunta? ¿Qué es lo que hace? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es lo que hace? Yo. En China, si le preguntan directamente, tiene que hacer así. Los niños primero están con las manos en las espaldas, sentados. Y después, si quieren preguntar, hacen así. ¿Por qué hacen este movimiento? Porque hay que adecuarlo a las circunstancias. No puede destacar. Entonces, hay que seguir el rito, que en chino se denomina li. Hay que seguir el li, que están como estas normas, este comportamiento adecuado. Y seguir los ritos, el li, te llevará a ser una persona virtuosa. Si el li, los ritos, lo que haces es buscar el punto medio, tu armonía con el grupo, tu conexión con el grupo, la virtud es para mantenerte en esa armonía, en ese punto medio. Aquí en la tabla vemos compasión, vergüenza, modestia y discernimiento son los sentimientos naturales que tienen las personas para los chinos, para el confucianismo. Y de esos sentimientos surgen las virtudes. La virtud de la sabiduría, la virtud de la honestidad, la virtud de la justicia y la virtud más importante en el punto de vista sociológico es la virtud de la benevolencia, que es Ren. Esta es, ya lo comento, es la más importante porque es la que permite la convivencia humana. Y es una frase que existe en todas las culturas. Lo que quiere decir es no quieras para el otro lo que no quieras para ti. Esta es la benevolencia, el ren, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué es una persona virtuosa? Aquella que sigue los ritos, es ecuánime, sabe adaptarse al contexto y tiene benevolencia. Ecuanimidad y benevolencia. Ese es como
es la combinación más virtuosa de todas. Y para Confucio, un príncipe, un político, debería tener las dos. Bien, vamos a otro elemento central, que es, hemos hablado de la virtud, pero es la jerarquía. ¿Por qué nos centramos en la jerarquía? En la jerarquía quiere decir que hay alguien arriba y alguien abajo. Alguien que concentra el poder y alguien que obedece. Este tiene el rol de mandar y el rol de obedecer. Y vosotros os preguntaréis, pero aquí también hay jerarquías en España. Y yo os responderé, tenéis razón. Hay jerarquía, pero esto nos diferencia mucho. De hecho, en Occidente hay mucha crítica a las jerarquías sociales. Os voy a poner una ideología muy en boga, muy de actualidad, por ejemplo, que considera la jerarquía en la familia tradicional, por ejemplo, que trae consigo situaciones de desigualdad. Por ejemplo, el patriarcado, ¿no? El patriarcado es una jerarquía donde normalmente el varón era el que tenía el poder y la toma de decisiones. En Occidente eso ya se está criticando, esa jerarquía. Se critica mucho esta jerarquía. Entonces, ¿qué ocurre? Que en China siguen existiendo jerarquías sociales que son moralmente aceptadas. Y los principios que justifican estas jerarquías son diferentes a los nuestros y están moralmente aceptados. ¿Y quién justifica esas jerarquías? El confucianismo, los valores confucianos. Por ejemplo, entonces, en ese sentido, en Occidente tenemos jerarquías más horizontales y ellos son más verticales. Os voy a poner un ejemplo con Suecia. En Suecia, los niños, esto lo podéis pensar también vosotros, llaman a sus padres por sus nombres. Gustav, Ingrid, ¿cómo estás? Los niños, sus hijos. En China esto es impensable. Impensable. Esta nivelación de llamarte por el nombre propio, impensable. No os cuento en Corea del Sur, donde hasta hace poco los hermanos se llamaban hermano mayor y hermano menor. Entonces, y ya hemos hablado un poco también de estas cuestiones en las escuelas, ¿no? de los movimientos y demás, pero para que veáis esta cuestión de los nombres. Aquí en España antiguamente pues se decía padre, madre y demás, pero mi hermana tutea a mi madre. Pero iremos un poquito más sobre esto, un poquito más adelante. Entonces, ¿qué ocurre en China? Que hay jerarquías que son moralmente aceptadas. De hecho, en China hay diferentes esferas sociales donde hay diferentes jerarquías, donde actúan diferentes principios. Lo tenemos aquí y volvemos al número 5. Según Confucio, hay 5 relaciones en la sociedad que son las más importantes. La jerarquía padre-hijo, la jerarquía soberano-gobernado, la jerarquía marido-mujer, la jerarquía mayor-joven y la jerarquía amigo-amiga. Las 4 primeras son las más jerárquicas y, de hecho, la jerarquía padre-hijo para los chinos es la jerarquía natural, el principio del resto de las jerarquías. Los padres están arriba y los hijos están abajo. En esta jerarquía, como veis en el cuadro, tiene que haber o debería de existir un afecto, ¿no? Que es lo que es el principio entre soberano y gobernado, justicia y rectitud, honradez, marido y mujer para Confucio, cada uno tiene que atender sus funciones claramente, mayor, joven, la idea de que tiene que haber un orden adecuado a la sociedad. Pues estas jerarquías condicionan el comportamiento porque tienes que saber cuál es tu rol aquí, si eres padre o hijo, si eres marido o mujer, si eres gobernante o gobernado, si eres amigo o amiga. Voy a ir rápidamente, me queda poco.
Vamos a detenernos en dos jerarquías, por ejemplo. Jerarquía de padre e hijo, jerarquía entre los familiares. Aquí el principio rector de esta jerarquía es la piedad filial. Y esto es central en la sociedad china. La piedad filial quiere decir respeto a tus padres, a tus mayores y a tus antepasados. Y también dice Confucio, si tú amas a tus padres y respetas a tus padres, respetarás a tus gobernantes, ¿no? Esta idea siempre de armonía. ¿Qué pasa con la piedad filial? Que los hijos tienen que ser buenos con los padres, tener buena conducta, mostrar respeto y apoyo, defender la fraternidad y mostrar dolor por su enfermedad. Y vosotros os preguntaréis de nuevo, ¿pero aquí también respetamos a nuestros padres? Pues sí, en todas las sociedades los hijos respetan a sus padres al nacer, dependen de ellos, tienen más conocimiento que ellos, los sacan adelante. Pero ¿cuál es la diferencia con China? Que, por ejemplo, en España, cuando el niño se vuelve adulto, las relaciones se equiparan. ¿Cuándo está ese proceso de adulto? Pues depende. Por ejemplo, os voy a contar una anécdota de mi vida, es la primera vez que la cuento. Cuando yo me casé, yo noté que mis padres cambiaron conmigo. De repente me dijeron, tú estás casado, tú ya tienes tu familia, tú tienes tus niños. Y hablábamos de igual a igual. De hecho, me dio mucha pena esa desconexión. Porque me hicieron sentir adulto. ¿Qué ocurre en China? Pues yo estaba en la Universidad de Nankín, le estaba hablando con una profesora de China y me dice, casada y con 2 hijos, me dice, a mí me gustaría ir a Pekín, a una mejor universidad y demás y tal. Y le dije, ¿y por qué no lo haces? Me dice, mi marido está de acuerdo. Digo, ¿por qué no lo hacéis? Tú tienes la oportunidad de ir. Y me comentó, porque mis padres no me dejan. Insisto, mujer ya casada con su marido y con 2 hijos, independiente económicamente, y no les dejan. Este respeto por los mayores se mantiene siempre. De ahí ven ustedes la foto donde se ve ya un hijo muy mayor que abraza a su madre. En este respeto que se le tiene, aunque esto está cambiando un poco, pero incluso normativamente se mantiene y lo quieren volver a hablar. Y, por ejemplo, con la comunicación no verbal, los hijos tienen que tener muy claro cuál es su posición en la jerarquía y tiene que ser su comportamiento virtuoso. Por ejemplo, cuando un padre le habla a su hijo y su hijo le quiere guardar respeto, que le tiene que guardar respeto, mira hacia abajo. Nosotros, si nos miran hacia abajo, creemos que es que se está arrepentido por algo. Cuando tú le regañas a tu hijo y tu hijo mira hacia abajo, tú te crees que está arrepentido, ha hecho algo malo. En realidad le está mostrando muchísimo respeto. Cuando nosotros, para dar respeto a nuestro interlocutor, giramos la mirada y ponemos el oído. Te queremos escuchar. Pero ellos miran hacia abajo. En esa situación de jerarquía siempre. Otra jerarquía rápida, la jerarquía de la edad. La jerarquía de la edad es central en China. Incluso se mantiene por encima de la economía. Tú puedes, en Europa, si tú tienes dinero, tienes jerarquía, pero allí lo importante es la edad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre en el respeto. Y tienes que guardar respeto. Por muy importante que te creas, si tú tienes una persona mayor delante, este principio tiene que estar ahí. De hecho, lo mantienen y no hay ningún político importante en China, por ejemplo, de los 7 más importantes que están en el centro, en el comité permanente del Buró Político, que son 7, ninguno llega ahí con menos de 50 años. Eso lo mantiene así. No ocurre, por ejemplo, en España, que hemos tenido ministras bastante jóvenes, no sé si llegaban a los 40, no, hace poco. Y en ese sentido, la edad es muy importante. Bien, y ya el último concepto, y con esto acabo, y es un concepto donde englobamos los dos, la jerarquía y el comportamiento virtuoso, que es el concepto de cara. Cara. Es un concepto, ahí pongo mianzi, pero no es solo mianzi. Es el concepto de cara.
Es un concepto realmente difícil de traducir y construir cara es un elemento central en las relaciones del día a día en China. Ganar o perder cara es vital en la sociedad china y tiene que ver con la vergüenza y con la virtud. Como decíamos al principio, de hecho es uno de los elementos más delicados en la interacción social. La cara, ¿cómo se construye la cara? Aquí en ese cuadro está el resumen. ¿Cómo puedes ganar cara? La cara tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión de virtud, que es una persona que sigue las reglas morales, que es virtuosa, que respeta. Tiene lian, construye su lian, que es su cara del lado virtuoso. Y aquella persona que tiene éxito, que tiene una reputación, que por ejemplo le ha ido bien los negocios, entonces gana mianzi, cara. Esto es muy importante, tener cara en las relaciones de China. Por ejemplo, tener mianzi es tener un estatus económico alto. Ser un hombre lian es una persona que es un hombre de peso, es un hombre que tiene una vida virtuosa. Por ejemplo, si ustedes van a China, le pueden pasar como en el primer viaje que yo fui a China y me fui a un bar y me encuentro a dos chicos jóvenes con 47 botellas de cerveza en la mesa sin abrir, en la discoteca, 47. Y las tenían allí puestas. Y tú pensabas, pero si es cerveza se va a calentar, ¿pero por qué hacen eso ahí? ¿Pero por qué? Y no se las bebían todas, se bebían una y después se iban. ¿Qué es lo que estaban demostrando ahí? ¿Que tienen qué? Mianzi, que tienen estatus, que han tenido éxito. Entonces, por ejemplo, esto lo veréis aquí muchas veces a los empresarios chinos o lo de las pequeñas tiendas que trabajan y ahorran, trabajan y ahorran, trabajan y ahorran y no hacen otra cosa que trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar. ¿Para qué? Para tener cara. Por si algún día alguien en sus relaciones le va a pedir dinero, porque su conducta virtuosa es dar dinero a los familiares. Ellos no piden dinero a los bancos, piden a sus redes. Y alguien que tiene mianzi aplica su lian y le da su dinero, y eso genera una deuda. Por eso es importante la confianza. Es más importante la confianza en China que firmar un documento legal. Y lo están construyendo todo en cada momento. Y tú le puedes hacer perder la cara a un amigo. Ojo, y esta es la cara, la cruz de la moneda. Si lian y mianzi es ganar, también se puede perder. Perder la parte moral es diulan y perder estatus, prestigio, es shi mianzi. Por ejemplo, ¿cómo pierde prestigio un padre? Si su hijo le corrige en público, si la mujer lo corrige en público. Eso, si lo veis alguna vez en directo, no es casual, eso está muy meditado y es porque eso va a acabar ahí en una ruptura, en una crisis importante. Eso no puedes hacer perder la cara en ningún momento a tu interlocutor y en el proceso de jerarquía. Así que, y ya con esto le pongo el punto y final, en este sentido, China es el país del centro, Zhongguo. Y estas cuestiones, los chinos piensan que nosotros jamás lo vamos a entender porque no somos chinos, ¿no? Y esto sobre todo es una cosa que ocurre interétnicamente entre ellos, ¿no? El lian, el mianzi y todas estas cuestiones. Por ejemplo, si algún día ves a un vecino de chino que han cerrado la tienda o el restaurante, se han ido, es probable que le haya ido mal.
hayan cerrado y el negocio, y cerrar el negocio le produce tanta vergüenza, tanta pérdida de cara, que se van de un día para otro sin avisar. A buscar otro origen. Y como decía, ellos consideran que esto solo lo pueden interpretar ellos, pero a partir de ahora nosotros también, y los conoceremos un poco más. Así que, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido amena.